Bueno, estamos entonces, oramos. Después de haber cantado, Padre, damos gracias porque nos reuniste, porque nos trajiste en contra de nuestra carne, en contra de nuestros deseos, porque nuestros deseos carnales y mundanos son siempre contrarios a tu voluntad de reunirnos todos los días, todos los domingos y todos los días en el Espíritu. Así que porque vos sos bueno, porque vos sos misericordioso, porque vos sos grande, sos majestuoso y porque sos lleno de gracia, que estamos vivos un día más y vinimos acá a escuchar tu palabra otra vez. Tu palabra que es viva, que es eficaz y que penetra hasta lo más profundo de nuestro interior y nos discierne nuestros pensamientos, nos conoce y nos transforma, nos da vida. Así que eso te pedimos, que la palabra nos transforme, que la palabra nos quebrante, que la palabra nos cambie, que tu palabra, tu verdad nos santifique y nos haga aceptos a tus ojos. Y que podamos glorificarte con nuestras vidas, con nuestros pensamientos, con nuestras obras, con todo lo que somos, como el primer gran mandamiento lo ordena. Así sea, así será por tu Hijo que nos salvó y por el poder de tu Espíritu que está en nosotros. Amén. Bien. Siempre que terminamos entonces un libro o una serie, hacemos un sermón temático, un tema al azar o un tema específico, un tema particular del que no se hablaba o quizás tomado de un libro que vimos, pero hacemos un temático, ¿sí? No hacemos una serie, hacemos tema. El tema de hoy es un tema delicado. El título del sermón de hoy es La clave para ser cristiano y no morir en el intento. La clave, vamos a ver cuál es la clave para ser cristiano de verdad, verdadero cristiano y no morir en el intento, es decir, no fallar, ser cristiano de verdad. Vamos a ver un par de cosas a tener en cuenta antes de arrancar con lo que es el sermón en sí, con lo que es el tema. Y vamos a leer primero a Timoteo capítulo 3 versículo 6. Vamos a hablar primero un poquito acerca del pecado, de la historia se podría decir del pecado. ¿Cuál es el primer pecado que existió en la historia del pecado, en la historia del universo? El primero que apareció, porque hubo un momento en el que no había pecado, porque Dios no creó el pecado. Eso hay que tenerlo claro, Él creó todo y todo era bueno en gran manera. Es decir, el pecado no existía con lo que Él creó. El pecado vino después de la creación, después de que todo era bueno en gran manera. Así que vamos a leer 1 Timoteo capítulo 3 versículo 6. Cuando Pablo está dando a Timoteo características, o va a dar características de lo que son, de los que quieren ser pastores, de los que desean ser pastores, tienen que tener ciertas características. Y entre esas cosas dice versículo 6 que no sea un neófito, es decir, un recién convertido. Nuevo, fito, tiene que ver con las plantas, como un brote, como un nuevo brote, como algo que recién está saliendo, un nuevo nacido, recién nacido. No sea que, y esta es la razón por la que no puede ser un nuevo recién convertido, que envaneciéndose, es decir, ensoberbeciéndose, enorgulleciéndose, jactándose, caiga en la condenación del diablo. Es decir, acá está relacionando Pablo claramente el orgullo, la soberbia, la jactancia con el diablo. Y que el diablo fue condenado porque ya está condenado al infierno, va directo al infierno él, y lo sabe. El diablo fue condenado y será condenado por su orgullo. Y probablemente acá Pablo esté teniendo en cuenta el capítulo 14 de Isaías, versículos 11 al 13, donde los comentaristas y los teólogos no se ponen de acuerdo en si realmente está hablando acá en sentido figurado de Satanás,
pero pareciera que sí. Muchos coinciden en que sí lo está haciendo. Isaías 14, del 11 al 13. Miren lo que habla el profeta Isaías acerca de aparentemente un rey, pero muchos ven acá a Satanás. Descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Esto pensaba este hombre al que se refería Isaías, y muchos piensan acá que también está hablando, sobre todo por el tema lucero, que está hablando de el diablo, de Satanás, también porque la Biblia habla de Satanás y sus demonios como ángeles caídos, como ángeles que se rebelaron contra Dios y fueron desterrados del cielo. Entonces, teniendo en cuenta lo que Pablo dijo acerca de la condenación del diablo, la razón por la que fue condenado, teniendo en cuenta que todo lo que creó Dios al principio, inclusive los ángeles son criaturas de Dios, son creación suya, todo en un principio era bueno en gran manera. Luego vino la rebelión. Y tenemos acá entonces en Isaías algo que aparentemente se refiere a la rebelión de Satanás, que quiso ser como Dios, quiso ocupar el lugar de Dios como Dios. Él era, según se cree, un ángel superior, tenía un cargo de alto rango, era sabio, era inteligente, era bello, creo que en algunos lados dice, es decir, tenía características que resaltaban por encima del resto. Él era el líder. Y por su soberbia, por lo que estamos entendiendo, por su orgullo, por verse a sí mismo de esa manera, por exaltarse a sí mismo, entonces es que fue condenado y desterrado del cielo para siempre. Entonces, cuando todo era bueno en gran manera, empezó la primera vez que alguien pecó fue el diablo y fue con su orgullo. Lo primero que apareció en la mente de alguien, de una criatura de Dios, contrario a la santidad de Dios, es el orgullo. Ese es el primer pecado que existió. Y no solamente fue el primer pecado en la historia del universo, de la creación, sino que, bueno, por supuesto, Satanás vino y trajo al mundo ese pecado. En Génesis capítulo 3, versículo 6, fue el primer pecado en el mundo también. El pecado que condenó al ser humano a ser lo que es hoy, al mundo a estar como está hoy, también fue el orgullo. Y recordemos, Dios le dio todo a Adán y Eva, pero le dijo, ese árbol no. El árbol del conocimiento, del bien y mal, ese no. Todo lo demás es suyo. Aparece la serpiente, que fíjense que la introducción de la serpiente es que ya existía. No dice, vino o apareció la serpiente, o Dios creó a la serpiente, entonces ahí se hizo. No. La serpiente era astuta. La serpiente ya existía. El diablo acá ya existía, el pecado ya existía en el universo, la soberbia ya existía. Entonces, se le presenta a la mujer primero, le dice, bueno, conocemos la historia, así que Dios les prohibió comer de los árboles. No, dice Eva. No nos prohibió. Todo es nuestro, excepto ese no podemos comer. Porque dijo Dios que vamos a morir. Va a haber consecuencias. El diablo, muy astuto, la serpiente, muy astuta, le dice, no van a morir. Es que en parte era cierto, porque físicamente no murieron. No van a morir. Sino que van a ser, incluso, Dios sabe que ustedes comen eso y van a tener su conocimiento, su sabiduría, van a ser como Él. Van a tener su conocimiento, van a ser como Dios en conocimiento y en sabiduría. Y versículo 6, vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y ahí está, árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y lo tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Qué quería Eva
cuando comió el fruto del árbol que Dios le prohibió? Ser como Dios. Quería alcanzar esa sabiduría de Dios. Ella decía, bueno, estoy bien así, pero puedo estar mejor. Puedo estar mejor y merezco estar mejor, por eso lo hago. Porque si uno piensa, bueno, puedo estar mejor, pero dependo de Dios, porque la estoy pasando más o menos mal, pero depende de Dios, entonces espero, es una cosa. Pero si uno dice, puedo estar mejor y hace algo contrario a la voluntad de Dios, porque buscando esa mejora, como hizo Eva, entonces eso es orgullo. Yo puedo estar mejor, dijo Eva, y voy a estar mejor y lo voy a hacer. Entonces tenemos, primer pecado que existió en la historia del universo, el orgullo, soberbia, con el diablo, que era bueno y de repente dejó de ser bueno, porque se exaltó a sí mismo. Primer pecado que vino al mundo, y bueno, el diablo trajo su pecado al mundo, el orgullo, la soberbia, el creerse que uno merece lo que tiene y merece más incluso. Y entonces, definiendo el orgullo, por lo menos de manera bíblica, porque el orgullo en el diccionario tiene su definición, pero de manera bíblica, lo que vimos en estos dos ejemplos es que el orgullo tiene que ver con la idea de que uno merece lo que tiene, es decir, que hizo méritos, hizo algo, se lo ganó y debe tenerlo, y merece incluso todavía más. Y cuando el orgullo crece, dice entonces, merezco lo que tengo, está bien, pero merezco más. Eso es orgullo. La exaltación de uno mismo, de sus propios valores, de su propio valor, de uno mismo. Exaltarse uno mismo más de lo que debe. Y ese es entonces el tema. Al final vamos a ver la clave de la que hablé al principio, pero empezamos por acá. El orgullo es el tema de hoy. ¿Cómo se manifiesta el orgullo? ¿Cómo lo podemos ver? Bueno, lo vimos en estos ejemplos. En la Biblia vemos que el orgullo se manifiesta con una búsqueda de tomar el lugar de Dios, o de correr a Dios de su lugar. Quizás uno no quiere sentarse en su lugar, pero lo hace a un lado, lo quita a Dios de su lugar, de su trono, y busca reemplazarlo con otra cosa, con uno mismo o con cualquier otra cosa. Eso es orgullo, ¿sí? Quitar a Dios de su lugar. Normalmente buscando ocupar ese lugar, o al menos no quitarlo, pero sí como Eva. Eva no quería sacarse a Dios de encima, como si quería Satanás. Eva quería estar a la par de Dios, no quería sacarlo. Él jamás llamaba a Dios, pero quiero ser como Él. Eso es orgullo, buscar el lugar de Dios, sea sacándolo o queriendo ocupar su misma altura, su mismo rango, su mismo trono. En la Biblia lo vemos así, pero en lo cotidiano, en el día a día, en las personas, entre nosotros o entre conocidos, y en el ser humano, este pecado que entró en el jardín del Edén también se manifiesta de diferentes maneras. Y puse ejemplos muy normales, muy sencillos, para que nos demos cuenta de cómo se manifiesta el orgullo, porque a veces no nos damos cuenta de que eso es orgullo. En lo cotidiano podemos ver, por ejemplo, las burlas. Las burlas, detrás de esos comentarios, hay un intento de rebajar a la otra persona, de humillarla. Hay un sentimiento de yo soy más importante, yo soy más inteligente, yo soy más capaz que vos. Y como vos sos inferior a mí, bueno, me río de vos, me burlo de vos. Te lo hago notar que te estás haciendo algo tonto, pero te lo hago notar para que te moleste, para que te duela, para que te incomode. Y eso es tomar el lugar de Dios, porque el único que hace eso, el único que se burla de sus enemigos, de quienes se oponen a Él, es Dios. El único que humilla a las personas y que lo puede hacer es Él. Nadie más tiene esa potestad de humillar a su creación, a los que están por debajo de Él, sino solo Él. Y esto es algo que me estaba olvidando, que cuando el orgullo busca el lugar de Dios, cuando uno se burla, por ejemplo, es porque está poniendo algo que a uno le parece, que a uno le gusta, que uno siente que debe ser así o de otra manera, y en base a mis propias opiniones, mis propios valores,
en base a mis propias leyes que yo me armo en mi cabeza, entonces comparo a esa persona con lo que yo pienso, es distinto, me burlo. Dios tiene sus propias leyes, y cualquiera que se oponga a esas leyes, sí, Dios se burla de ellos, Dios los humilla. El Salmo 2 dice que el que está en los cielos se burla de los que están contra su ungido. Dice claramente, Dios se burla de esas personas que están contra su ungido, contra David. Y que después iba a descargar su ira más adelante en el juicio. Dios los humilla, y en la humillación está la burla. Entonces la burla, esos comentarios resaltando defectos o errores según nuestra percepción de la vida, no según la Biblia, destacando que la otra persona se está equivocando según lo que yo creo, eso es burla y eso es orgullo. También se puede ver, y esto se ve mucho más porque las burlas, bueno, son comentarios que a veces salen, pero son menos comunes. Pero esto es más común, que son las quejas. Creo que estamos todos de acuerdo que la queja es también sinónimo de orgullo. Es, me está pasando algo mal, la estoy pasando mal. ¿Por qué? No tengo que estar pasando esto está mal. Y te quejas. Si te quejas es porque estás diciendo que lo que te está pasando está mal. No lo quiero, esto no es para mí. Entonces estás poniendo tus propias ideas, tus propios pensamientos, tus leyes, tus reglas, según como vos crees que tiene que ser tu vida, por encima de las leyes y reglas y voluntad de Dios. Estás poniéndote a su altura. Sí, el mundano, el incrédulo, lo quiere sacar a Dios, por supuesto, porque lo odia. El creyente, más que nada como Eva, busca ponerse a la par de Dios. Busca reinar como Dios porque quiere que las cosas sean de otra manera muchas veces. Entonces las quejas son eso, me pongo en el lugar de Dios y digo, no, esto está mal. Yo tengo mis propias leyes, mis propias ideas, esto está mal, ¿no? Me quejo. O me quejo de lo que hacen otras personas. Me quejo contra otras personas por lo que hacen. Es lo mismo. Vos pusiste tus reglas y decís que esa persona no tiene que ser así, no tiene que comportarse así. Y cuando hace algo en contra de tus leyes, entonces te quejas. Dios puede quejarse, Dios puede echarnos en cara que nosotros no seguimos sus leyes. Porque sus leyes son perfectas, son santas, es necesario seguirlas. Pero cuando alguien hace algo en contra de nuestros principios, nuestros valores, siempre y cuando que esos principios y valores no estén en la Biblia, porque si hace algo en contra de los principios y valores en la vida, de la Biblia, es pecado, uno debe entonces hacer algo al respecto, o puede hacer algo al respecto, siempre acompañado de Dios, nunca solos. Pero si hace algo en contra de nuestros valores, nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestros gustos, sobrepasan nuestras leyes y viene la queja. Bueno, eso es orgullo. ¿Sí? Y después el otro que también es parecido al orgullo, es más o menos lo mismo, a la queja, perdón, que es el enojo. ¿Sí? Esos pequeños enojos que vienen porque, otra vez, alguien traspasó nuestras leyes. Alguien quebrantó nuestros principios, nuestros valores, nuestras ideas, nuestros gustos. Entonces no me quejo, no digo nada, pero me molesta, me enojo. Esto es orgullo, esto es ponerse a la par de Dios. Tengo leyes, y cualquiera que las traspase, de una u otra forma, bueno, me burlo, me quejo y me enojo. Y como todo pecado, tiene consecuencias. Porque Proverbios dice que el orgullo es pecado. Y lo vemos, lo sabemos, eso está claro. Pero también Proverbios, en el capítulo 16, versículo 18, Proverbios 16, 18, estas palabras son bastante contundentes, concretas. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu.
soberbia y altivez de espíritu son sinónimos, igual que el orgullo, aunque según el diccionario la soberbia es una expresión del orgullo, porque el orgullo es exaltarse uno mismo y la soberbia es tratar a los demás como inferiores. Es decir, con el orgullo uno se siente superior, con la soberbia el otro trata al otro como inferior. Pero eso bíblicamente son sinónimos. Así que la soberbia, dice, lleva al quebrantamiento. Y la altivez del espíritu, que es lo mismo, lleva a la caída. Es decir, cuando uno se exalta, cuando uno se cree, cuando uno quiere subir a un lugar a donde no le pertenece, después de eso viene la caída. Como consecuencia de eso está el quebrantamiento. Y estamos hablando, no de me caí, me golpeé la cabeza y sigo, me golpeé un poquito el tobillo, me lastimé y sigo. No, estamos hablando de una caída de la que después el incrédulo puede que no se levante y al cristiano le va a costar levantarse. Y la Biblia dice que el justo se levanta siempre. 7 veces cae el justo y siempre se va a levantar. Pero le va a costar. Si lo que lo llevó a la caída es el orgullo. Y esto fue lo que le pasó al rey Nabucodonosor. Conocemos la historia, o más o menos, pero la tenemos en cuenta en mente. Recordamos en el Daniel capítulo 5, versículo 20. Daniel 5:20. A Nabucodonosor se le advirtió lo que iba a pasar si continuaba con esa actitud. Y no lo hizo, no se detuvo. Dice así Daniel 5:20, mas cuando su corazón se ensoberbeció, voy a leer desde el 18. El Altísimo Dios, oh Rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Fíjense que esos son dones que tenía el propio Jesús. Dar vida o no dar vida. Humillar y enaltecer. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Y vemos entonces en la historia que el proverbio se cumple al pie de la letra. Él estaba en lo más alto porque Dios lo puso ahí, y cuando se ensoberbeció, no antes, sino cuando su orgullo se hizo evidente, cuando su ego fue muy grande, entonces ahí vino la caída después. Dios lo hizo caer. Entonces, es un pecado delicado, complejo. Y uno no puede o no debería existir la frase de cristiano soberbio o cristiano orgulloso. Porque el orgullo es todo lo contrario a ser cristiano. El orgullo es contrario a Cristo. El orgullo es anticristo. El orgullo lo quita a Cristo de su lugar, de su trono. El orgullo es enemigo de Cristo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo combatimos? Y bueno, ahí el orgullo tiene su opuesto, su contraparte, que donde está uno no está el otro, no se juntan, que es la humildad. Si tomamos los ejemplos que vimos al principio de Satanás y de Eva cometiendo el pecado de orgullo, y pensamos en que, bueno, ¿qué pasaría si
no los hubiesen hecho. ¿Cómo sería? ¿Cómo uno imagina si Satanás no se hubiese revelado? Bueno, hubiese sido un ángel perfecto de Dios como todos los demás hoy, que le sirven y nos sirven incluso a nosotros, porque los ángeles están puestos por Dios para servir a los escogidos. Nos sirven incluso a nosotros que somos inferiores a ellos, porque el que quiere ser el primero, que vaya al final y les sirva a todos, sea siervo de todos. Entonces ellos son servidores nuestros, que somos inferiores a ellos. Y Dios entonces hubiese sido exaltado en la obra de este querubín, de este ángel de Dios, como lo es exaltado con todos sus ángeles. Y si Eva no hubiese pecado, también hubiese habido una creación perfecta alrededor de la presencia de Dios, todos alabando, honrando y obedeciendo los mandamientos del Creador. Lo que hubiesen hecho esos dos, no pecando, en el supuesto caso, en la imaginación, de que no hubiesen pecado nunca, es reconocer y aceptar lo que eran, su lugar, lo que Dios les dio y donde los puso. Entonces la humildad es eso, la humildad podemos definirla como el reconocer, como la actitud de reconocer y aceptar lo que somos y lo que no. Reconocer y aceptar el lugar donde Dios nos puso y donde no nos puso y donde no tenemos que estar. También hay una definición clara en la Biblia, en Filipenses 2:3, que cada tanto lo decimos, que es ver a los demás como superiores a uno mismo, que es lo que hacen los ángeles. ¿Sí? Somos inferiores, pero nos ven como superiores y nos sirven. ¿Cómo entonces se manifiesta la humildad? Bueno, así como el orgullo busca ocupar el lugar de Dios, ya sea quitándolo o poniéndose a su altura, la humildad busca la gloria y la exaltación de Dios por la obediencia. La humildad se pone por debajo y sirve y obedece. El orgullo se pone por encima y desobedece. La humildad busca reconocer el lugar donde Dios está, reconocer que Dios es el Rey y el dueño de todo. Lo contrario al orgullo. Y en el día a día lo podemos ver soportando. La persona que soporta. ¿Qué soporta? Las burlas, las quejas y los enojos de las personas que actúan con soberbia. Podríamos decir que el humilde soporta al soberbio, que la humildad soporta la obediencia, el orgullo. La humildad soporta el orgullo. Podemos agregar acá también soporta errores, ¿sí? Porque es lo mismo, uno se equivoca, se soporta. Si uno se está burlando de uno mismo y está traspasando mis leyes, soporto. Si uno se me queja constantemente, me está molestando, soporto. Si se enojan conmigo por lo que hago, lo que digo, porque me equivoco o porque peco o porque por cualquier motivo se enojan, no respondo. Me insultan, me buscan, me faltan al respeto, no respondo. ¿Por qué? Porque soporto. Porque soy humilde. Eso es humildad, así se ve en el día a día. Soportando, resistiendo ante todo lo que venga del mundo, ante todo lo que venga de la carne, porque el cristiano que no es del mundo también puede tener esto, burlas, quejas, enojos, y uno tiene que soportar. Sí, la humildad soporta, la humildad se agacha, la humildad se calla, la humildad tiene paciencia.
Y así como el orgullo tiene sus consecuencias, la humildad tiene sus bendiciones, sus efectos. Proverbios 15:33. El temor del Señor es enseñanza de sabiduría, y la honra precede a la humildad. Fíjense que está escrito de la misma manera que pasa con el orgullo. Antes de la caída está la altivez de espíritu. Antes de la honra que hay, humildad. Es decir, el efecto directo de la humildad, de uno reconocer su lugar o incluso rebajarse aún más, porque así también dice la Biblia, poner a los demás como superiores a uno mismo, como más importantes, reconocer su lugar y bajar todavía más, como hacía David cuando él bailaba de alegría por haber traído otra vez el arca del pacto al pueblo, y su esposa le dice: ¿por qué hiciste eso frente al pueblo? Te estás haciendo ridículo. Y David le dice: aún más vil voy a hacer, vil es decir, más bajo, más humillante. O sea, todavía más me voy a humillar, porque estoy contento, porque estoy celebrando los actos de Dios. Es decir, no me estoy humillando porque sí, porque soy payaso, lo estoy haciendo para la gloria de Dios. Si esto es humillante, perfecto. Entonces, eso es humildad, ¿sí? Ponerse en su lugar o bajar todavía más. ¿Sí? Porque ya nuestro lugar es bajo. Y vemos el ejemplo bastante claro en Primero de Reyes, capítulo 3. Primero de Reyes, porque es un libro masculino. Primero de Reyes, capítulo 3, versículos 7 al 14. Dios se le aparece a Salomón, que era el nuevo rey de Israel, y le dice que le pida cualquier cosa, absolutamente cualquier cosa, lo que se le ocurra, que lo pida. Y dice así, Salomón le responde a Dios, versículo 7. Ahora pues, Señor Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Está hablando de una experiencia, no es que no sepa cómo entrar ni salir. Soy inexperto. Y tu siervo está en medio de tu pueblo al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiera eso. Y le dijo Dios: porque has demandado esto, y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio, he aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riqueza y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. A Salomón se le presentó el propio Dios en sueños, así se comunicaba Dios antes, y le ofreció todo. Es decir, a Adán y Eva les dio todo, excepto el árbol. A Salomón no le puso ninguna restricción en su oferta. O sea que Salomón podía haber pedido cualquier cosa, como dice ahí Dios. Y él no pidió nada para sí, sino que pidió para el pueblo. Es decir, él quería gobernar bien el pueblo que Dios le había dado. Dios le dio una responsabilidad y él quería cumplir esa responsabilidad que Dios le había dado bien.
Es decir, pidió por el pueblo y encima pidió para agradar a Dios. Pidió algo para hacer lo que Dios le había encomendado hacer. Y eso es una demostración clara de humildad. Porque tranquilamente podemos ponernos a meditar y a pensar qué haríamos nosotros si tuviéramos esa posibilidad como Salomón de que Dios nos diga, pedime lo que sea, cualquier cosa. Pero directamente te mira, te habla, te dice, pedime. Cualquier cosa, cualquier cosa. Sabemos, por lo que vimos, que Dios no responde a algunas oraciones. ¿Por qué? Porque están mal hechas. Porque son carnales. Porque no son de acuerdo a su voluntad. Bueno, acá Dios no pone restricciones. No está diciendo, pedime según mi voluntad. Pedime. Si, por ejemplo, yo sé que muchos, los que estamos acá y los que están mirando ahí, yo sé que muchos pedirían por la salvación de almas, pero lo más probable es que uno pida por la salvación de mi hijo, mi hija, mi hermana, mi amigo, mis seres queridos, y no pida, por ejemplo, por el vecino que le cae mal. Y lo que está demostrando con esa petición, si te hubiese ocurrido pedir eso por la salvación, que es una petición noble, ¿sí? Que mis seres queridos sean salvos, pero te olvidaste de tus vecinos, te olvidaste incluso de los políticos de turno que hacen desastres en los países, y eso ahí hay orgullo, porque estás poniendo tus propias ideas, tus propios valores, tus deseos, las cosas que a vos te van a hacer bien por encima del bienestar o por encima de la obra de Dios. Sí, la salvación de algunas almas van a favor de la obra de Dios, pero estás poniendo límites a esa obra según tus propios deseos, tus propios gustos y tu propio bienestar. Primero importa mi familia, te pido por mi familia y no te pido por el resto. Eso sería orgullo, por ejemplo. Un poquito de orgullo, porque uno está pidiendo por otro, pero está ahí. La forma entonces de combatir la soberbia es con la humildad, que es ocupando el lugar que se tiene, o incluso yendo todavía más abajo, yendo todavía más al fondo, más al final de la fila, negándose a sí mismo sus propios deseos, sus propios principios, sus propios valores, sus propias leyes, sus propios gustos, en favor de un bien mayor, en favor de la obediencia a la palabra de Dios. Y es que porque Cristo fue humilde, porque Jesús se humilló, es que hoy estamos vivos. No solamente vivos, el mundo sigue vivo y sigue en pie, porque Él fue humilde, sino que también es posible estar vivo por dentro y tener paz verdadera para con Dios. ¿Por qué? Porque Jesús fue humilde. Lo hizo por amor, sí, pero sabemos que el amor no es un deseo interno que te mueve y te impulsa a hacer cosas, sino que el amor es acción. Si no sos humilde, no puedes expresar amor por nadie. Él se humilló, Él dejó su trono, dejó su gloria, dejó el cielo, dejó el paraíso. Yo creo que Adán y Eva nunca hubiesen dejado el paraíso por su cuenta. Sin embargo, Jesús dejó el paraíso y bajó acá, se rebajó a ser como nosotros, de carne y hueso, mortales, débiles, rodeados de tentaciones, para entonces dar su vida como sacrificio en favor de los pecadores. No tuvo ningún problema en hacerlo.
Y él no es que en su mente se creía más de lo que era, sino que él era Dios. O sea, él estaba realmente en lo más alto. Y no buscó ir más arriba, sino que buscó ir más abajo. Pero, aunque podríamos responder a la cuestión de cómo ser cristiano y no morir en el intento del título del sermón de hoy, con, bueno, siendo humilde, cómo ser cristiano y no morir en el intento con la humildad, sí podemos responder así, pero es un concepto muy general y yo hoy quiero dejar algo más concreto, más sencillo, más contundente, más fácil de recordar todos los días, porque si uno te dice tengo que ser humilde, tengo que ser humilde, tengo que ser humilde, tengo que soportar, bueno, sirve, pero uno se puede olvidar. Entonces, voy a dejar algo más fácil de recordar. Vamos a leer primero a los Corintios, capítulo 1. Versículos 26 al 29. Y primero tenemos que reconocer y aceptar nuestro lugar, lo que somos y lo que no. Acá Pablo nos da un enfoque, nos guía para que veamos quiénes somos o lo que somos. Primero a los Corintios 1, 26 al 29. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil, que ya lo vimos, lo bajo del mundo, y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es decir, lo que no vale, lo que no tiene valor porque no existe, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Cuál es nuestro lugar? Ese. ¿Qué somos? ¿Quiénes somos? Lo necio del mundo. Y el que cree ser sabio en este siglo, que se haga necio para ser sabio. Lo necio del mundo escogido. Así que si crees que sabes algo, que tenés conocimientos, que tenés algo bueno en tu mente, algo por lo que podés jactarte, Dios te dice que no, que sos necio, que por eso sos de Dios, porque sos lo necio del mundo y sos débil. En vos no reside ninguna fuerza, ningún poder especial. No es como dice el mundo, confía en vos mismo y vas a salir adelante. No, si confías en vos mismo te vas a caer porque sos débil y sos vil. Sos humillante porque sos un pecador. Y son menospreciados. Y la idea es esa, de ser un poco más fuerte en las palabras, porque es lo que es la idea de Pablo. Lo menospreciado, eso es un cero a la izquierda. Lo que no es, sos lo que no es. O sea, no hay valor innato en vos. No naciste con un valor para el mundo, ni para nadie. ¿Para qué? Para que no te jactes. Para que no te jactes en su presencia. Para que no digas, esto es mío, lo tengo yo, lo gané. Y te ensoberbezcas, te enorgullezcas de quién sos o de lo que tenés. Y ahora vamos entonces a la clave. La clave es una pregunta que hay que repetirla y hay que recordarla.
Y teniendo la respuesta, bueno, la tenemos recién, la respuesta la vimos, pero hay que hacerse la pregunta. La clave es recordar esta pregunta. Capítulo 4, versículo 7 de 1 a los Corintios. ¿Cómo? ¿Cuál es la clave para ser cristiano y no morir en el intento? Es decir, ser un cristiano verdadero. Porque si moriste es porque nunca lo fuiste. Si lo intentaste y moriste, te salió mal. Nunca fuiste verdadero cristiano. Capítulo 4, versículo 7 de 1 a los Corintios. Porque ¿quién te distingue? ¿Quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? ¿Quién te distingue? Otras versiones dicen ¿quién te hace importante? ¿O qué es lo que te es importante de vos? ¿Por qué te crees tan importante? O dicho de otras palabras, en otras palabras, más común a nosotros, a nuestro vocabulario, y por eso es fácil de recordar. ¿Quién te crees que sos? La clave para ser cristiano y no morir ante el intento es recordar esta pregunta, recordar que Dios te hace esta pregunta. ¿Quién te crees que sos? ¿Qué te pensás que sos? Y sigue acá con más preguntas. ¿Qué tenés que no hayas recibido? ¿Tenés dones? ¿Tenés talentos? ¿Tenés habilidades? ¿Capacidades? ¿Tenés salud? ¿Tenés plata? ¿Tu cuerpo funciona bien? ¿Tenés agudizados los sentidos? ¿La vista? ¿El tacto? ¿El gusto? ¿El oído? Está perfecto. Son cosas buenas que tenemos. Bendiciones de Dios. Pero justamente, ¿qué tenés que no te hayan dado? Que no te haya sido dado. Es decir, ¿qué tenés que te hayas ganado vos mismo? Nada. Y si no tenés nada que te ganaste vos mismo, si todo te lo dio Dios, porque toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, del Padre de las luces. ¿Por qué te glorías? ¿Por qué te jactás? ¿Por qué sacás pecho y levantás la cabeza como si no te lo hubiesen dado? Como si te lo hubieses ganado vos mismo. ¿Por qué señalás tus dones? ¿Por qué señalás tus habilidades? ¿Por qué señalás tus cosas buenas? ¿Por qué te señalás a vos mismo? Como si eso hubiese sido por obra de tus manos y de tu esfuerzo. ¿Quién te distingue? ¿Quién sos? ¿Quién te crees que sos? Y esa es la clave. Es necesario hacerse esta pregunta muy seguido. Muy seguido. Por recordar que Dios te hace esta pregunta muy seguido. ¿Quién te pensás que sos? ¿Quién te crees que sos? Para quejarte, para enojarte, para burlarte de los demás, para señalar errores. ¿Que acaso nos creemos superiores? ¿Nos creemos reyes importantes, grandes, que merecemos honra y aplausos por lo que Dios nos dio? ¿O acaso el mundo gira a nuestro alrededor? Somos el centro del mundo y todo el mundo tiene que estar velando por nuestros intereses y para no cruzar nuestros límites y no quebrantar nuestras leyes. Según la Biblia, no. La pregunta clave es esa. ¿Quién te crees que sos? Vamos a orar entonces, habiendo terminado. La idea es justamente que esa
pregunta este versículo 4:7 de 1 Corintios esté presente todos los días, golpeando y golpeando y golpeando el corazón por dentro hasta romperlo. Padre, te damos gracias por hablarnos, porque incluso hablarnos y dirigirte a nosotros que somos inferiores, que somos pecadores, incluso el acto de hablarnos es humildad de parte tuya. Porque no somos nada ni nadie, y sin embargo nos mirás quién es el hombre para que lo tengas en cuenta, o el Hijo del Hombre para que lo recuerdes. Y sin embargo lo haces como ejemplo de humildad perfecta a seguir. Encomendamos nuestras vidas, nuestras almas, nuestros pensamientos a tu voluntad y te pedimos que nos ayudes, que nos esfuerces, que nos empujes a la humildad, a seguir el ejemplo de Jesús, quien dio la vida por nosotros. Así que sea con tu voluntad siempre, siempre, que no falle. Es buena, agradable y perfecta. En cada uno de nosotros, con tu iglesia, en todo el mundo y con todo el mundo en general, para que al fin sea glorificado. Amén.